Buenos días, licenciada. Mi nombre es Brandon Vázquez, estudiante del quinto semestre de la sección F. A través de este video le compartiré mi análisis sobre el libro La Patria del Criollo, el cual fue escrito por Severo Martínez Peláez, quien nació en el año 1925 y falleció en el año 1998. El libro se ubica en la época colonial, la cual duró 297 años y contiene un total de 8 capítulos. A lo largo del libro encontramos los sujetos que protagonizaron una época de conquista, de lucha de clases, discriminación, racismo, mestización, sincretismo religioso, esclavización, usurpación de tierras, entre otras cuestiones que hacen que se cree la historia de nuestro país y podamos aprender de ella y los errores o buenas acciones que se tomaron. Así encontramos a los primeros, que son los españoles, los cuales fueron los conquistadores; los indígenas, que fueron los conquistados, llamados de ahora en adelante indios; los criollos, los cuales eran aquellos hijos de españoles nacidos en el Nuevo Mundo; y los españoles peninsulares, los cuales nacían en España y se trasladaban al Nuevo Mundo. Se creía que estos últimos eran superiores que el resto, incluso que los criollos, aunque fueran ambos españoles, por el simple hecho de haber nacido en España. La conquista no fue lograda, como muchos creen, por puros actos bélicos, sino que por asimilación forzada. Nos preguntaremos por qué. Así que recordaremos que los indios luchaban por sus tierras contra los invasores españoles, los cuales les causaban bastantes bajas a los españoles, pero aunque fueran bravos guerreros, no podrían hacerse una comparación ni negarse la superioridad de los españoles sobre los indígenas, no por cuestión de raza, pero sí científicamente, militarmente y culturalmente. Estos aprovecharon sus conocimientos y aprendieron qué era lo que realmente afectaba al indio, y eso eran sus tierras, cultivos y su gente. Los españoles, al saber esto, empezaron a quemar sus cultivos, pueblos y a tomar a las mujeres indígenas. Al percatarse de las atrocidades que realizaban los españoles y que su economía estaba siendo gravemente afectada, los indios empezaron a rendirse y con ello fueron obligados a practicar costumbres y tradiciones, como lo fue el tributo y la servidumbre que debía darse a los españoles y a la corona. Así quedaron desprotegidos los indios de toda clase de derechos, fueron forzados a trabajo duro, arduo, discriminados y golpeados. No existía derecho alguno en beneficio a ellos como lo existe ahora. Pero aún así la conquista no estaba completa, ya que golpeados y discriminados, los indios seguían mostrando resistencia a cuestiones ideológicas. Debido a esto se da la tercera forma de conquista, la cual fue por medio de la religión. Y así, una vez instruidos, finalmente se completó la conquista, quedando sometidos al poder español y criollo. El libro nos muestra claramente la discriminación que hubo hacia los indios y el etnocentrismo que se dio en esta época, ya que los indios fueron creídos con poca capacidad intelectual, tontos, sucios y que servían únicamente para el campo. Los españoles se sentían superiores a ellos y pensaban que los indios y la tierra eran solo elementos para trabajar y cosecharla. Se entiende que hubo todo tipo de discriminación en el actuar de los españoles, que realizaban una discriminación de hecho hacia los indios. Los reyes de España crearon las figuras de repartimiento y encomiendas para propiciar la colonización. Con estas figuras se repartían las tierras en grandes latifundios y se daban a aquellos españoles que quisiesen aventurarse en el Nuevo Mundo; así las tierras funcionaban como aliciente para ellos. Adicional a ello, la figura de la encomienda consistía en dar ciertas cantidades de indios para trabajar las tierras y servir a los españoles o criollos. Esto sucedió así mucho tiempo hasta que la aparición del fray Bartolomé de las Casas, protector de los derechos de los indios, alzó la voz. Fray Bartolomé de las Casas empieza a hablar sobre los derechos de los indios. Esto molestó claramente a los españoles y criollos, que tenían el poder y que pensaban que a los indios era necesario tenerlos en línea porque podrían sublevarse.
Fray Bartolomé de las Casas abogó por los indios argumentando humanidad y ventaja económica para los reyes o la corona, ya que si estos trabajan podrían tributar más a la corona. La corona accedió y se crearon las leyes nuevas, en donde se abolía la esclavitud, se elimina la encomienda y se vuelven los indios vasallos de la corona para que puedan tributar. Osada estrategia la del Fray Bartolomé de las Casas para liberar a los indios. Se les fue dado tierras, las cuales se denominaron tierras de indios para que pudieran vivir en paz y llevar a cabo sus tradiciones. Sin embargo, la tierra en muchas ocasiones fue usurpada por los criollos y españoles, que aunque ya se encontraban las leyes nuevas, persistían con violar los derechos de los indios y aprovecharse de ellos. Todos estos cambios y libertades hicieron que se fueran creando mestizajes entre indios y españoles, y no olvidamos a los esclavos negros que también tienen su parte en la historia de la colonia. También hubo mestizaje entre las relaciones mayas y la religión católica, adoptando así algunas costumbres de una con la otra. A esto le llamamos sincretismo religioso. Fue algo que ocurrió en la época de la colonia y en nuestros días podríamos aún ver algunas tradiciones católicas que practican los pueblos mayas. Muchos mestizos o ladinos lograron acumular riquezas y así lograron incorporarse a clases sociales de la época. Los españoles perdían poco a poco el poder y ya no eran aquellos grandes terratenientes, sino que ahora se colocaban en puestos claves como alcaldías o en puestos educativos, impartiendo cátedras en la Universidad de San Carlos de Guatemala, por ejemplo. Aunque me gustaría hablar más sobre mi análisis, por cuestiones de tiempo, el video terminará acá.